Imaginemos por un momento que nos sentamos en el banquillo de los acusados. Uf, mal sitio para empezar, ¿no? Ya, pero, a ver, no estamos ahí para defender nuestra inocencia de un crimen ni nada de eso. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué hacemos ahí sentados? Pues estamos ahí para defender, ojo a esto, nuestras propias limitaciones. Madre mía. Tal cual, estamos ahí, con la toga puesta y todo, intentando convencer al juez con argumentos brillantísimos de por qué no podemos hacer algo o de por qué no vamos a lograr cierto objetivo. O sea, justificando por qué nuestro carácter es, digamos, inamovible. Exactamente. Y suena locura absoluta, ¿verdad? Totalmente. Pues es exactamente lo que hacemos casi sin darnos cuenta todos los días de nuestra vida. ¿Es verdad? Y hay una cita del experto en aprendizaje Jim Quick que va directo a la yugular con este tema. Él dice, si luchas por tus limitaciones, te las quedas. Qué buena frase. Vale, vamos a desgranar esto, porque, bueno, tenemos hoy sobre la mesa una combinación brutal de fuentes. Hablamos de filosofía estoica, de historia, gestión deportiva y esta poesía. Una mezcla potente. Sí, sí. Y nuestra misión en este análisis a fondo es extraer oro puro de todo esto, para ofrecer a quien nos escucha un atajo hacia la maestría interior. Pero sin caer en esa sobrecarga de información típica. Claro, ir al grano. Y fíjate, esa imagen que dabas del banquillo de los acusados es perfecta. Esa cita de Quick te detiene en seco. Sí, Y es fundamental entender por qué no estamos ante la típica frase motivacional vacía. ¿Sabes? La típica que te encuentras impresa en una taza de café. ya las de tú puedes con todo. No va por ahí. Exacto, no va por ahí. Lo que Quick hace aquí es diagnosticar un mecanismo psicológico, un autosabotaje que es casi universal. Me refiero a la externalización de nuestra identidad. O sea, buscar las excusas fuera. Eso es. Cuando invertimos energía mental en argumentar por qué un obstáculo es insuperable, cuando nos convertimos en los abogados defensores de nuestras propias barreras, pues ya hemos amañado el juicio de antemano. Claro, hemos perdido antes de empezar. Al defender esa limitación, le estamos dando validez legal en nuestra cabeza. La convertimos en, bueno, en una posesión íntima, y al abrazarla y justificarla, la hacemos permanente. Básicamente le estamos entregando las llaves de quiénes somos a nuestras circunstancias o a nuestros miedos. ¿Tal cual? Es como firmar ante notario un contrato de permanencia con nuestros peores defectos. Qué buena forma de verlo, sí. Y lo que me resulta fascinante de los textos que manejamos hoy es que esta batalla por no ceder el control al mundo exterior no es para nada una moda del siglo XXI. ¿Qué va, qué va? Llevamos siglos intentando construir una especie de blindaje interior. Pensemos, por ejemplo, en la escritora Emily Bronte. Gran ejemplo. Hablamos del siglo XIX, ¿eh? Ella escribiendo desde los solitarios y, bueno, helados páramos de Yorkshire, en Inglaterra. Ella entendía muy bien lo que era enfrentarse a un entorno hostil y negarse rotundamente a ser reducida por él. Claro, el entorno no la definía. Exacto. Hay un poema suyo, del año 1846, que dice algo sobrecogedor. Dice, mi alma no es cobarde, ni tiembla en la esfera turbada por las tormentas del mundo. Uf, los pelos de punta. Y es una metáfora espacial muy precisa, además. Sí, Porque Bronte no sufre delirios. Sabe perfectamente que el viento aúlla ahí fuera, que el mundo es caótico, que es injusto y que a menudo es una tormenta que no se puede manejar. eso no lo niega. No. Pero traza una frontera innegociable. Establece que esa tormenta opera en una jurisdicción completamente distinta a la de su propia alma. Ya. Y esto es vital, porque no propone un escapismo mágico, no dice que ignoremos los problemas y ya está. Es una negativa radical a otorgarle al caos externo el permiso para gobernar nuestro estado interno. Claro, es como poner un muro. Y esta es la premisa absoluta de la tradición estoica. Marco Aurelio, en sus famosas meditaciones, dejó una regla operativa de 3 pasos para la vida. Y el orden de estos pasos es, inalterable. A ver, Primero, mira a tu propia mente y hazla justa. vale. Segundo, mira a la mente del todo, al universo, para recordar tu pequeña escala. Y, solo en tercer lugar, mira la mente de tu vecino para entender si actúa desde la razón o desde la ignorancia. Todo empieza desde dentro. Pero, a ver, seamos sinceros, el instinto humano es hacer exactamente lo contrario. Sí, desde luego. Lo más fácil es empezar por el paso 3. Nos asomamos por la ventana a juzgar la mente del vecino, a quejarnos de ello que sé, lo mal que conduce el de al lado o de lo injusto que es nuestro jefe. Sí, sí. Y todo eso mientras tenemos nuestra propia casa hecha un auténtico desastre. Pues precisamente por eso el orden estoico es un ejercicio de contención.
La mecánica psicológica detrás de esto es que solemos proyectar nuestro propio caos interno hacia afuera. Ah, claro. Si tu mente no es justa y ordenada primero, tu interpretación de todo el universo y de tu vecino estará, distorsionada por tu propia frustración. Veslo de fuera a través de tu propio filtro sucio. Exacto. Fíjate en el caso del escritor estadounidense John Fante. Sí, Tuvo una carrera literaria durísima, marcada por la mala suerte, un montón de problemas económicos y el desprecio continuo de la industria editorial de la época. tela. Pues en 1979, reflexionando sobre su vida, Fante llegó a la conclusión de que la amargura es el único defecto letal para un creador. Literalmente dice que marchita el talento. Qué fuerte. Sí, su victoria estoica no fue conseguir que la industria le pidiera perdón o que sus libros fueran de repente unos superventas, para nada. Su verdadera victoria fue preservarse intacto frente a la injusticia. Ya, no dejó que le cambiaran. Decidió que el mundo podía negarle el éxito comercial, sí, pero no iba a permitir de ninguna manera que le rompiera el carácter. Salvó su integridad en lugar de salvar su currículum. Esa es la frase. Es que esto me hace pensar en una analogía visual, creo que muy clara. Imaginemos que vamos al mando de un barco de vela y nos pilla un temporal tremendo en alta mar. Vale, me lo imagino. Intentar controlar el mundo exterior es como salir a la cubierta, mirar al cielo y empezar a gritarle a los nubarrones para que dejen de llover. Un absurdo, vamos. Es un gasto de energía ridículo. La tormenta no tiene oídos. Ese viento huracanado son los eventos externos, la economía, las decisiones de otras personas, cosas sobre las que nuestra jurisdicción es absolutamente cero. Cero, claro. Pero, y aquí está la clave, las velas del barco, los cabos, el timón, esa es nuestra mente. No podemos apagar el viento, pero sí podemos decidir cuánta vela recogemos, cómo tensamos los cabos y qué ángulo tomamos frente a las olas. Exactamente. El trabajo interior es aprender a manejar la maquinaria del barco en silencio, en lugar de desgañitarse gritándole a las nubes. Y esa analogía da justo en el clavo sobre cómo interactuamos con las fuerzas externas. De hecho, si lo pensamos bien, explica por qué acumulamos arrepentimientos a lo largo de los años. A ver, ¿cómo es eso? Pues, si analizamos las decisiones de las que más nos arrepentimos, esos momentos en los que perdimos los papeles casi siempre coinciden con instantes en los que soltamos el timón. Dejamos que el viento decidiera por nosotros. ¡Ostras! Es verdad. Reaccionamos por puro impulso biológico, en lugar de responder deliberadamente ajustando esas velas de las que hablabas. Claro, el capricho del momento. Por eso la filosofía estoica nos insiste tanto en que una vida examinada no es un simple pasatiempo intelectual, es el único método fiable para asegurar que la razón gobierna sobre el capricho. Porque, seamos claros, cuando el capricho toma el mando, el barco termina estampado contra las rocas. Totalmente. Pero, a ver, saber ajustar esas velas en medio de la tormenta requiere algo que a menudo malinterpretamos, que es la disciplina. La gran palabra. Sí. Y si queremos ver qué pasa cuando nos falta ese control sobre el capricho y dejamos que la autocomplacencia tome el mando, la historia nos da un ejemplo brutal. Cuéntame. Hay un contraste histórico muy documentado que pone esto en perspectiva de una forma casi incómoda. Es comparando a Thomas Jefferson con George Washington y John Adams. Vale, un trío potente. Y vamos a limitarnos a los datos históricos puros, porque de verdad que las implicaciones hablan por sí solas. Es que es un caso de estudio excepcional sobre cómo nuestras decisiones económicas acaban dictando nuestra brújula moral. Exactamente. Los registros muestran que tanto Jefferson como Washington poseían esclavos y, según sus propios diarios y escritos, ambos sabían perfectamente que la institución de la esclavitud era una aberración moral. Eran conscientes, sí. Sí, pero fíjate, Washington acabó liberando a sus esclavos al final de su vida. Jefferson no lo hizo. Y la razón, más allá de cualquier filosofía, era puramente contable. Increíble. Financieramente, Jefferson no se lo podía permitir. Murió ahogado en unas deudas que superaban los $100.000 de la época, que eso era Una barbaridad de dinero. Chelo. Su falta de disciplina financiera a lo largo de los años construyó una trampa de la que no pudo salir cuando su conciencia se lo exigió. Claro, se quedó sin margen. Y en el extremo opuesto tenemos a John Adams, un hombre frugal que se ganaba la vida como abogado, que nunca poseyó esclavos y que, la verdad, no tenía ningún interés en construir grandes mansiones. Vivía de otra manera. Adams murió el mismo día que Jefferson, fíjate qué casualidad, pero dejó a su familia una herencia de $100.000. En positivo.
Lo fascinante aquí es cómo esta realidad histórica destroza por completo la imagen que solemos tener de la disciplina. A menudo la vemos como una especie de castigo autoimpuesto. Sí, como algo aburrido. Claro, solemos pensar que la autocomplacencia nos hace libres porque, bueno, nos permitimos hacer lo que queremos en ese preciso momento. Me compro el capricho y soy libre. Eso es. Pero el mecanismo a largo plazo es exactamente el inverso. La falta de disciplina reduce silenciosamente nuestras opciones. Como señala el autor Ryan Holiday, la templanza y la disciplina son los cimientos de todas las demás virtudes. Claro, si no hay disciplina, las demás se caen. Al dominar tus impulsos, al no endeudarte hasta las cejas para mantener un estatus determinado, lo que haces es comprar margen de maniobra. La disciplina es puramente una inversión estratégica en tu propia libertad futura. Te da opciones. Te permite estar en posición de hacer lo correcto, de ser valiente o de ser justo, cuando llega ese momento crítico. Jefferson decoró una prisión de deuda con cuadros franceses muy bonitos, pero Adams construyó la autonomía necesaria para vivir según sus principios. Vale, entiendo el punto económico y el moral. Pero, a ver, voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. Porque cuando se habla de llevar una vida disciplinada, la imagen que nos viene a todos a la cabeza es una existencia gris, aburrida, llena de privaciones, ¿no? Lo típico de levantarse a las 5 de la mañana, pasar frío, ducharse con agua helada y no comerse nunca un triste trozo de tarta. Ya, el cliché del sufrimiento. Exacto. No corremos el riesgo de convertir la vida en un ejercicio de masoquismo, donde simplemente nos castigamos a nosotros mismos para sentirnos virtuosos. Pues mira, es una duda totalmente legítima. Y ahí es donde la perspectiva del académico Cal Newport cambia las reglas del juego por completo. A ver, Él dice que no se trata de masoquismo en absoluto. Lo que Newport argumenta es que cuando uno se compromete profundamente con la maestría en algo, ya sea un oficio, el arte o el simple desarrollo personal, ocurre un cambio estructural en cómo experimentamos el placer. un cambio estructural. Sí, y tiene una base neurológica real. No es que uno se pase el resto de su vida gastando una fuerza de voluntad, que por cierto es finita, para no comerse la tarta o no comprarse ese artículo de lujo. ¿Vale? Es que tus circuitos de recompensa, la forma en la que tu cerebro procesa la dopamina, se reconfiguran por completo. O sea, cambia lo que te gusta. Sostenida que el subidón barato y efímero del consumismo o de la validación externa simplemente deja de registrarse. Tu paladar cambia por completo. O sea, no es que te ates las manos para no hacer cosas superficiales, es que genuinamente dejan de apetecerte. Eso es. Para aterrizarlo aquí de una forma muy visual. Es como alguien que descubre la satisfacción de restaurar con sus propias manos un mueble antiguo, de madera maciza, pasando horas lijando y barnizando el mueble. Un trabajo artesanal puro. Exacto. Una vez que experimentas esa profundidad artesanal, la idea de ir a comprar el mueble de pino barato, el que está producido en masa y que además se rompe a los 2 años, pues te parece, usando las palabras de Newport, moralmente en bancarrota. Pierde todo el atractivo. Pierde la gracia, claro. Y bueno, una vez que hemos afinado ese paladar y hemos cultivado esa disciplina interior, ¿hacia dónde apuntamos el barco? Esa es la gran pregunta. Porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Entramos en cómo encontramos nuestra vocación y, sobre todo, cómo gestionamos el muro del rechazo cuando intentamos perseguirla. El famoso rechazo. Hay una historia fascinante extraída del enterno del entrenador George Raveling. Es sobre Daniele Marmer y es un ejercicio de resistencia que tiene tela. Sí. Marmer quería ser entrenadora de hockey en la División 1 universitaria de Estados Unidos y recibió 7 rechazos consecutivos. 7. 7 veces le cerraron la puerta en las narices. Es que, fíjate, en la trayectoria de cualquier profesional, el séptimo rechazo es casi una frontera biológica natural. Ya, el límite. Es el punto donde el cerebro te pide a gritos que abandones para protegerte del dolor. Es donde la mayoría ajustamos nuestras expectativas a la baja. Nos conformamos. Normal, es que agota. Pero lo que rescató a Marmer no fue ponerse frente al espejo a repetirse frases de positividad. Fue una intervención cognitiva, digamos, de su mentor. Él le hizo una pregunta muy concreta. Le dijo, ¿en qué será diferente tu currículum dentro de un año? Qué buena pregunta. Y esa sencilla frase cambió por completo el mecanismo con el que ella procesaba el fracaso. Transformó el rechazo de ser un veredicto a ser un simple diagnóstico. Pero frena ahí, porque esto suena muy elegante sobre el papel, pero cuando llevas 7 bofetadas profesionales, eso duele de verdad. Vaya si duele. Claro. ¿Cómo pasas de estar hundido en la miseria a ver eso fríamente como un diagnóstico? Sin que sea un autoengaño, me refiero. Sin caer en esto que llamamos positividad tóxica. Esa es la clave.
No se trata de negar que duele. El dolor es el viento de la tormenta del que hablábamos. Es inevitable. Vale. El cambio real es en cómo clasificas esa información que recibes. Un veredicto es la sentencia de un juez. Es definitivo. Te dice que no vales y que el caso está cerrado. Punto. Y si aceptas eso, estás en lo que decía Jim Quick. Exacto. Estás defendiendo tu limitación en el banquillo. Ya. Un diagnóstico, por el contrario, es lo que te da un médico o, yo qué sé, un mecánico. Te dice, oye, te falta fuerza en esta área, o tu experiencia técnica en este campo es insuficiente. Un diagnóstico te da un plan de acción empírico, te devuelve la agencia. Te dice por dónde tirar. Claro. Al adoptar esta visión, Marmeder identificó qué le faltaba. Buscó una oportunidad en el departamento de ojeadores de los Boston Bruins, adquirió las piezas que le faltaban a su diagnóstico y, atención, terminó convirtiéndose en la directora general de la franquicia de Boston en la Liga Profesional Femenina. Una pasada. Es cambiar de veredicto a diagnóstico. Es la diferencia entre chocarte contra un muro de hormigón y ver un muro de escalada, básicamente. Tal cual. Y sobre esto de encontrar la pieza que te falta, también está el caso de Linden, que es el hermano del famoso entrenador de fútbol americano Tony Dungy. ¿Ah, sí? Linden era un chaval que, bueno, iba dando tumbos. No destacaba en nada, era un estudiante del montón, sin mucho rumbo, hasta que de repente descubrió la odontología. Fíjate qué cambio. En ese momento, todas sus habilidades, de repente, se organizaron alrededor de un centro. Como se suele decir, las vocaciones reales no son distracciones de la vida seria, son el eje de gravedad que le da sentido a todo el esfuerzo. Es que si conectamos esto con la visión general de la maestría interior, emerge la dinámica entre dos fuerzas que son fundamentales: el logro externo y la satisfacción interna. El equilibrio entre ambas. Exacto. Si solo persigues logros, ya sabes, ascensos, títulos, ganar dinero, pero no hay un encaje interno, terminas con una colección de trofeos que están vacíos. Y no te llenan. Pero si solo buscas sentirte bien y evitas el rigor del esfuerzo y la disciplina, caes en una complacencia que es estéril. Necesitamos un giroscopio interno que mantenga el equilibrio. ¿Y esos son los valores? Esos son tus valores fundamentales. Son los que te dicen qué esfuerzo, qué tormenta merece realmente la pena. Hay un proverbio africano brillante sobre esto. Dice, una vez que llevas tu propia agua, recuerdas cada gota. ¡Qué maravilla! Es que el esfuerzo te conecta con el valor real de las cosas. Y como dice Brent Underwood, un sueño necesita tener, literalmente, botas en el terreno y manos en la tierra. No vale con imaginar que eres dentista o que eres entrenadora de élite. Tienes que tragar polvo, estudiar a fondo y aceptar esos diagnósticos que a veces duelen. Sin duda. Pero claro, todo esto está muy enfocado al desarrollo personal, al éxito profesional. La ambición, sí. Eso es. Pero la gran prueba de fuego llega cuando aparcamos el coche, abrimos la puerta de casa y nos encontramos con la gente a la que queremos. ¿Cómo se aplica todo este estoicismo cuando estás literalmente reventado después de un día de locos? Esa es la prueba del algodón. Totalmente. Hay una frase de la escritora Willa Cather que dice, hay cosas que se aprenden mejor en la calma y otras en la tormenta. Y el ámbito familiar es, muy a menudo, la tormenta más compleja de todas, porque ahí es donde nuestras defensas bajan por completo. Claro, estás en confianza. Y aquí entra una regla operativa propuesta por el economista Russ Roberts, que es de una belleza práctica aplastante, de verdad. Él dice así: si tu hijo te ofrece la mano para que se la cojas, tómala. Vale, la primera vez que escuchas eso piensas, pues menuda obviedad, por supuesto que le doy la mano a mi hijo. Parece hasta demasiado simple, ¿verdad? Sí. Pues parece simple hasta que analizas la logística del día a día, de la vida real. Esa mano casi nunca se ofrece cuando estás relajado en el sofá tomando un té. Ya te digo yo que no. Esa mano busca tu atención cuando estás intentando contestar un correo urgente del curro en el móvil, o cuando estás cocinando a contrarreloj, o cuando simplemente estás exhausto y tu cerebro te pide por favor desconectar. Y esto es el estoicismo puro llevado al amor. En las relaciones, nosotros no tenemos el control sobre cuándo los demás necesitan conectar con nosotros. Claro. El único parámetro que está bajo nuestro control absoluto es si hemos cultivado un estado de presencia tal que cuando llegue ese momento imprevisto seamos verdaderamente capaces de soltar nuestra propia distracción interna, de estar accesibles. O sea, no se trata de tener el control sobre el horario de tus seres queridos, de agendar el cariño.
Se trata de tener el control sobre tu propia atención. Exactamente. Y es complicadísimo no dejarse llevar por la inercia del estrés diario. Hay una historia genial de Anthony de Melo que ilustra esto muy bien. Un turista llega ante un gran maestro espiritual y con mucha ansiedad le pregunta que dónde puede encontrar a los grandes maestros de la historia. Buscando un mapa, claro. Claro, esperando que le dé unas coordenadas, un sitio físico. Y el maestro le contesta con una pregunta que le rompe los esquemas por completo. Le dice, ¿dónde estás tú? Uf. Porque la presencia no es una técnica que activas pulsando un botón de encendido. Requiere que habites tu propia vida, pero en tiempo real. Exacto. Es que nos pasamos media vida buscando atajos, trucos de productividad en el exterior, cuando el requisito indispensable es comparecer en el momento presente. Estar ahí. Y esto, de hecho, nos empuja a la convergencia total de todo lo que estamos tratando en esta inmersión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque hemos saltado de los estoicos romanos a los padres fundadores de Estados Unidos. Hemos pasado por pistas de hockey, por la poesía, por anécdotas de paternidad. Parece un rompecabezas muy, no sé, muy dispar. Sí, puede parecerlo, pero las piezas encajan perfectamente en un mismo centro neurálgico. A ver. Encajan porque todas convergen en el principio de la responsabilidad radical. Fíjate en Hipócrates, hace 25 siglos. Él dijo que la mayor forma de medicina es enseñar a la gente a no necesitarla. ¿Prevenir? Aplicado a nuestra psicología, significa que el objetivo de construir este blindaje interior del que hablamos, de ajustar las velas, de forjar la disciplina, de transformar rechazos en diagnósticos. Sí. El objetivo de todo eso no es coleccionar tiritas para ir tapando las heridas del día a día. Claro, no es supervivencia básica. El objetivo último es la transformación del individuo. Es convertirte en alguien que, por pura estructura interna, ya no necesita ser rescatado constantemente de las consecuencias de sus propias malas decisiones. O sea, es dejar de apagar incendios todos los días para aprender a construir edificios ignífugos de una vez por todas. Me encanta esa imagen. Edificios ignífugos. Y esto enlaza directamente con una máxima del autor, Stephen Covey. Él dice que si crees que el problema está ahí fuera, ese mismo pensamiento es tu verdadero problema. Totalmente. Porque en el segundo exacto en el que sitúas la culpa exclusivamente en el exterior, renuncias a tu capacidad de intervenir. Como decíamos antes, entregas el timón del barco. Y esto plantea una pregunta muy importante y a la vez nos lleva a la afirmación más exigente a la que creo que podemos enfrentarnos. La frase es dura. Dice, soy 100% responsable de mi vida. Todo tiene arreglo, excepto la muerte. Es una afirmación implacable, ¿eh? Lo es, y por eso es fundamental hacer una pausa analítica aquí. Esto no va de culpar a la víctima. No significa que las tragedias, las crisis económicas globales o las injusticias que te caigan encima de repente sean culpa tuya. Claro que no. Esas cosas son el viento huracanado que no controlamos. Lo que esta frase exige es el rechazo frontal a lo que en psicología se llama indefensión aprendida. Esa sensación de que da igual lo que hagas. Exacto. Significa aceptar que, sin importar lo destrozado que haya quedado el barco tras la tormenta, tú eres el único responsable de decidir cómo, cuándo y con qué actitud vas a empezar a reparar las velas. Es recuperar la agencia. Dejar de esperar ingenuamente a que la tormenta te pida perdón por haberte mojado. Esa es la mentalidad. Pues para ir cerrando ya, si resumimos este inmenso viaje de hoy, la maestría interior no es un truco mágico que se aprende en 2 días. Es el trabajo lento, silencioso y paciente de negarnos a ser los abogados defensores de nuestras propias limitaciones. ¿Así es? Es elegir la libertad a largo plazo cultivando la disciplina de un John Adams en lugar de ahogarnos en la complacencia. Es recordar el esfuerzo de cada gota de nuestra propia agua. Y es, al final del día, tener la casa mental tan limpia y ordenada como para poder estar 100% presentes cuando alguien nos tiende la mano. Totalmente de acuerdo. Como escribió maravillosamente Ralph Waldo Emerson, ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta hacerte otra cosa es el mayor de los logros. Es un logro monumental, de verdad. Y bueno, para cerrar esta sesión, dejemos una idea completamente nueva flotando en el aire para quien nos escucha. Adelante. Hoy hemos hablado mucho de blindarnos ante la tormenta externa, pero pensemos por un momento en el mundo hiperconectado de hoy en día. Peligro. Los algoritmos de las aplicaciones que llevamos en el bolsillo están literalmente diseñados por ejércitos de ingenieros brillantes para encontrar grietas en ese blindaje interior,
para explotar nuestros impulsos y capturar segundo a segundo nuestra atención. Es verdad. Entonces, la gran prueba contemporánea ya no es solo si puedes resistir los embates naturales de la vida, que también. La pregunta ahora es, ¿cómo mantienes firme el timón de tu barco cuando la tormenta la llevas en tu propio bolsillo y además conoce perfectamente todas y cada una de tus debilidades? Buen aviso a navegantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Nosotros nos despedimos por hoy dejando esa gran pregunta sobre la mesa. Hasta la próxima.